Hola a todos, bienvenidos al día 52 de nuestro devocional 366-2024, donde estaremos leyendo la Biblia en un año. El título del devocional de hoy es Mejor Juntos. Nunca he sido muy bueno a la hora de utilizar ilustraciones visuales, pues no soy una persona muy práctica. Por otro lado, mi gran amigo Nicky Lee es extremadamente práctico y suele servirse de medios visuales. Cuando Nicky Lee habla en bodas, a veces se apoya en un material visual para ilustrar el pasaje de Eclesiastés 4, aquel en el que el autor dice: más valen dos que uno. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Nicky Lee toma 2 hilos de lana de diferente color que representan el matrimonio y los entreteje. Juntos son más fuertes, pero aún así se pueden romper con facilidad. Entonces toma un tercer hilo hecho con un sedal de pesca que es casi invisible. Entrelazado el tercero, es casi imposible romper las 2 cuerdas de lana. Yo intenté usar esta ilustración una vez, pero por razones que no recuerdo, la cosa fue un absoluto desastre. Lo que también quiere señalar es que si bien la amistad y el matrimonio son unos dones maravillosos, tener a Dios en el centro de una amistad o un matrimonio lo dota de una fuerza formidable sustentada en un hilo invisible. En los pasajes de hoy vemos la importancia de tener relaciones fuertes con los demás y con Dios. Vemos cómo 2 son más fuertes que 1 en el matrimonio, la misión y el ministerio. Proverbios 5, 15 al 23. Matrimonio, llegar a ser uno. Aquí vemos una maravillosa imagen del matrimonio como fuente de bendición, gozo, amor, deleite, satisfacción y romance. Es una hermosa descripción del matrimonio en el cual 2 personas serán una sola carne. El autor usa la evocativa imagen de un arroyo, pozo o fuente para describir el deleite en la unión sexual. Eso sí, es un deleite enraizado en la exclusividad y así lo subraya por 4 veces. Es por esto por lo que el autor advierte encarecidamente contra el adulterio. Sé consciente, dice, de que Dios está mirándote y el camino que lleva al adulterio es malo, perverso, pecaminoso, insensato y lo llevará a la muerte. Vemos un ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento donde el adulterio de Herodes llevó a que éste asesinara a Juan el Bautista. Esta historia está en Marcos 6 del 14 al 29. Aunque el hecho de que el Señor no pierde de vista ninguno de nuestros pasos es una advertencia contra el adulterio, también es un recordatorio de la fuerza que da tener al Señor involucrado en un matrimonio como la tercera cuerda. El amor de Dios por nosotros es el mejor ejemplo y la principal guía sobre cómo debemos amar a nuestro esposo o esposa. Gracias, Señor, por la ventaja que supone la tercera cuerda, la presencia de Jesús en un matrimonio. Gracias porque 2 son mejor que 1 y porque una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Marcos 6, versículos 6 al 29. Misión, de 2 en 2. El matrimonio no es solo para responder a la soledad. Aunque el matrimonio es una gran bendición, se nos recuerda que no necesitamos estar casados para experimentar la comunidad o la plenitud. Jesús no estaba casado y fue el ser humano más completo que jamás puso los pies en la tierra. Él fue modelo de otro camino para llegar a la plenitud. Jesús fue por ahí haciendo sus cosas. Envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Ellos fueron y predicaron, echaron demonios y curaron a los enfermos. Es significativo que los enviara en parejas de 2 en 2. Este tipo de misión puede resultar muy solitaria si vas solo. Es mucho mejor ir en parejas. Tuvo que ser muy divertido y profundamente satisfactorio salir juntos y predicar el evangelio, echar fuera demonios y ungir a los enfermos con aceite, y ver que como resultado se curaban. Como dice la traducción bíblica, el mensaje, predicaron con gozosa urgencia que la vida puede ser radicalmente diferente. Echaron demonios a diestra y siniestra, trajeron bienestar a los enfermos, ungiendo sus cuerpos y sanando sus espíritus.
y lo hicieron juntos. En contraste con estos discípulos, el pobre Juan el Bautista había estado solo en la cárcel. En él vemos un impactante ejemplo de valor moral. Le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. No dudó en provocar la ira de los grandes y poderosos en todas las ocasiones necesarias. A Herodes le gustaba escuchar a Juan. Se sentía mejor después de un buen sermón. Pero había una cosa en la vida de Herodes que éste se negaba a abandonar: su relación adúltera con Herodías. Esto le hizo moralmente débil e impidió que disfrutara de una relación con Dios. Herodes, como Pilatos con Jesús, no quería ordenar la muerte de Juan el Bautista, pero Herodes hizo una oferta insensata y se puso en una posición en la que quedaría mal en caso de echarse para atrás y no ordenar la ejecución de Juan el Bautista. Mientras que Juan el Bautista tenía seguidores y tuvo que afrontar la cárcel y la ejecución solo, en cambio Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. El autor del libro Trabajando sin marchitarse habla de su experiencia pastoreando encuentros entre semana para gente que trabajaba en Londres. Describe cómo aquellos que acudían solos de su trabajo, como cristianos aislados, con frecuencia parecían estar cansados y en lucha con las presiones de la vida laboral. Por otro lado, aquellos que habían encontrado otros colegas cristianos y venían a los servicios en grupos de 2 o 3, casi todos parecían muchísimo más optimistas y radiantes. Este autor reflexiona: si somos cristianos solitarios en nuestros ambientes cotidianos, ya sea el lugar de trabajo, la escuela, la universidad o el hogar, es bueno que oremos al Señor para que nos provea con otro hermano o hermana en Cristo. Su sola presencia puede ser una fuente de ánimo para seguir en el servicio al Señor, en la vida y en la misión. Como dice el autor de Eclesiastés, mejor 2 que 1 solo, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y si uno es atacado por alguien, si son 2, prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. Este versículo se suele usar para ilustrar la importancia de la amistad y la unidad en el matrimonio, pero realmente el contexto original de este versículo es la amistad. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias porque no nos envías solos. Gracias porque cuando vamos de 2 en 2 sabemos que también hay un tercer cordel. Tú dijiste que fuéramos e hiciéramos discípulos de todas las naciones. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Éxodo 29. Ministerio. 2 corderos. Las elaboradas ceremonias que vemos en este pasaje enfatizan el meticuloso cuidado con el que había que aproximarse ante un Dios santo. La ornamentación exterior era lo que daba a los sacerdotes gloria, belleza y santidad. En el Nuevo Testamento, los adornos que llevan a la belleza interior y la santidad vienen del Espíritu de Dios que habita en tu corazón. En aquellas ceremonias del Antiguo Testamento, todo tenía que estar multiplicado. Es por eso que necesitaban 2 novillos, 2 anillos de oro y, lo más significativo de todo, 2 corderos. La multiplicación de los instrumentos rituales y los sacrificios eran un signo de la grandeza de Dios. Señalaban lo inadecuado de todo sacrificio animal o ritual para llevarnos en verdad a Dios. 2 es mejor que 1, pero aún así no es suficiente. El autor de Hebreos nos narra que todas estas disposiciones habían sido anuladas. La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, dice Hebreos 7:18. En vez de 2 corderos, un cordero perfecto fue sacrificado por nosotros, Jesús. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ya no necesitamos multiplicar los sacrificios. La expiación era necesaria y requería de ofrecer la sangre de la ofrenda de expiación. Jesús derramó su propia sangre por nosotros. Pablo describe su muerte en la cruz como un sacrificio de expiación. Los sacerdotes solo se podían acercar al altar para ministrar,
Ministerio significa el servicio a Dios, lo que nos permite tomar parte en el ministerio, que es el servicio a Dios y a los demás, es el sacrificio único de Jesús en la cruz. Gracias, Jesús, porque eres el Cordero Inmaculado que fue sacrificado por mis pecados de una vez para siempre. Gracias porque ya no necesito multiplicar los sacrificios. Gracias porque, como dice aquel gran himno, he sido rescatado, sanado, restaurado y perdonado. El rey se quedó angustiado, dice en Marcos 6:26, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. No es bueno dejar de cumplir un juramento, pero es mejor que hacer algo tan malo. Herodes tenía que haber estado preparado para ser humillado ante sus invitados del banquete y romper su juramento. ¿Te sientes alguna vez tentado a hacer lo que no es correcto solo por quedar bien? Vamos ahora a la lectura bíblica. Empezamos con Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Marcos 6:6. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían: es Elías. Incluso otros afirmaban: es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró:
te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Éxodo 29. Dedicación de los sacerdotes. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes. Panes planos mezclados con aceite de oliva y obleas untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalo en la entrada del tabernáculo, junto con el becerro y los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que se usa con el efod y el pectoral. Después cíñele la faja decorativa del efod. Colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Ciñeles las fajas a Aarón y a sus hijos, y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego, mata el becerro en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo. Con tu dedo unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con toda la grasa que los rodea y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel, la carne y el estiércol incluidos, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás al carnero y salpicarás la sangre por todos los lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y a los demás pedazos del cuerpo. Después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Luego toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera ellos y sus vestiduras quedarán consagrados. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y los 2 riñones con toda la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Luego, de la cesta con pan sin levadura que se colocó en presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego toma el pecho del carnero
de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para él. Luego quédate con él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponden a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo que fueron levantados como una ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que los sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo de sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante 7 días mientras ministra en el tabernáculo y en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su sangre en un lugar sagrado. Luego Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta a la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usados para su purificación en la ceremonia de ordenación. Nadie más tiene permiso porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de ordenación hasta la mañana siguiente, habrá que quemarlo. No debe comerse porque es sagrado. Así realizarás la ordenación de Aarón y de sus hijos para sus funciones, tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación durará 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo, unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Después el altar será completamente santo y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 corderos de 1 año, uno en la mañana y otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde, junto con ofrendas de harina y de vino, igual que las de la mañana. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberás presentarlas cada día de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo 30. Instrucciones para el altar del incienso. Después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar
es el más santo del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Todos los que hayan cumplido 20 años deberán dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles la vida. Instrucciones para el lavamanos. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor. Y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. El incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que me prepare incienso igual a este para uso propio, será excluido de la comunidad. Ok, hasta aquí llega nuestra lectura del día 52. Te animo a que sigas unido a este reto y Dios te bendiga.